Todos los marineritos tienen la cara morena, con debajo de la mar y el salitre de la arena. Era de noga mi barca, era de noga, por eso navega tanto por la mar sana. Ya vienen almadraveros por la puntita del faro, las niñas que tengan novio pronto irán a esperarlo. Era de noga mi barca, era de noga, por eso navega tanto por la mar sana. Si yo supiera de cierto que es mi novio el que venía, el camino de la mar de rosas lo sembraría. Era de noga mi barca, era de noga, por eso navega tanto por la mar sana. Buenas tardes o buenas noches, tarifeñas y tarifeños todos. Bienvenidos otra vez a una nueva píldora almadravera de Almadraba con Radio Televisión Tarifa en estos 50 años que hacemos de nuestra trayectoria. Hoy os vamos a hablar de una cosa muy interesante, que es de la literatura de tradición oral. ¿Por qué? Pues porque precisamente en eso se basa nuestro trabajo y nuestra investigación, en este tipo de literatura. Pero antes tendríamos que decir qué es la literatura, porque todo el mundo conoce esa palabra, ¿verdad? Bueno, pues la literatura es una forma de expresión artística. La literatura es un arte que se hace a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la voz. Y consiste en hacer un tema cualquiera del que nosotros queramos hablar bello a través de un lenguaje muy cuidado, muy extenso, con el fin de ¿qué? De agradar, de distraer, de crear un sentimiento de belleza para el que lo escucha o la que lo escucha, o el que lee o lo que lo lee. Pero hay dos tipos de literatura diferentes. Esta sería la general, pero ¿qué tipos hay? A ver, contadme. Sí, pues mira, hay dos tipos. Y yo voy a explicar la literatura escrita. Este tipo de literatura lo que usa como soporte es el papel, es la letra manuscrita en el papel. Y entonces esta pues se llevaba a los pliegos, a los libros, y ahora lo que estamos más modernos a los libros, ¿no? A los ebooks. Bueno, pues esta literatura no tiene tantas variantes como la oral. ¿Por qué? Porque claro, no se iba transmitiendo como la otra de uno a otro. Ni le podían sumar más palabras, ni le podían quitar. Y que porque estaba ya más fijada en lo que era. Y además otra cosa que tenía es que no, el autor se podía conocer el autor. Aunque fuera anónimo, había pistas y se puede conocer el autor, que no pasa como por ejemplo en la literatura oral, que es la parte que me toca. La literatura oral es la que se transmite, la misma palabra lo dice, de la voz, a través de la voz. Entonces tiene unos dos factores muy importantes que la distinguen, que es la capacidad de retención del que te está contando o cantando y la memoria del que está contando o cantando y del que recibe, que a su vez más tarde también pasa a ser un narrador o informante, que es como nosotros lo llamamos y es la palabra yo creo que más bonita. La literatura oral tiene unas características, hay algunas que la igualan con la escrita y hay otras que la diferencian. Primero, una muy importante, dos principales, que es anónima. Como ha dicho Marilu antes, la escrita tiene autor, la literatura oral es anónima, se transmite y no se sabe, no va de boca en boca y no. Entonces, y después tiene otra que es que vive en variantes. ¿Qué es en variantes? Pues que depende del narrador, de su entorno, donde esté y de la época en que se esté narrando. Hay otra que tiene propósito, bueno, esto se asimila a otras expresiones artísticas, que tiene unos propósitos estéticos, lúdicos, didácticos y de memoria colectiva. La literatura oral es fundamental, ¿para qué? Porque existe todo un tesoro que todavía hay mucho descubierto, pero incluso si ahonda queda todavía por descubrir, es la manifestación, la identidad de un pueblo, entonces es una cosa que hay que preservar.
¿qué es lo que hacemos nosotros? Preservar, porque nosotros ya somos informantes, somos informantes, hemos recogido y transmitimos como oralmente. Y luego se ha transmitido a papel en trabajo como por ejemplo que ha hecho Carmen, y ha quedado el libro. Exactamente. Pongamos un bello ejemplo. Venga. Lo mejor es poner un ejemplo, lo vamos a hacer con un romance que se llama La doncella guerrera y que en Tarifa, como todo el romancero, se canta en Navidad. Pero en este caso tiene una peculiaridad, que una de las variantes no es navideña, para que me entendáis, sino son los niños cuando juegan. Hacemos el ejemplo con las palmas, ¿vale? Al capitán sevillano 7 hijos le dio, pum, pum. Y así sigue el romance. Como hablábamos de variantes, este romance del que estamos hablando ya, que es el romance de La doncella guerrera, es un romance muy conocido en todo el mundo panhispánico. La península y las islas, Sudamérica y todo el mundo de habla hispana, incluso el sefardí, que con que canten el sefardí está en el repertorio. Para que veáis los variantes, aparte de la que vamos a cantar, el principio, ¿no?, que se llama incipit, técnicamente, uno de Tánger, por ejemplo. Pregonadas son las guerras de Francia con Aragón. Todo el que a ella no fuere su casa estará en prisión. Y si de Tánger cruzamos el Char, que nos vamos a la ahumada para los que quieren pronunciarlo correctamente, mandó el rey que pregonaran y que echaran un pregón cada una de las casas que le dieran un varón. Y yo lo vamos a cantar esta... Sí. ¿Vale? Es una Pues, versión que se llama la denominamos Vulgata porque es la más extendida en toda la península, tanto en melodía como en texto. no dejaros llevar por lo de vulgata a vulgar porque no tiene nada que ver. No, Vulgata es porque se divulga la más extendida desde el punto de vista de su divulgación. A un capitán sevillano 7 hijos le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. A la más chica de todas le llegó la inclinación de marcharse para la guerra vestidita de varón. No te vayas, hija mía, que te van a conocer con esa mata de pelo y carita de mujer. Madre amada de pelo, madre córteme la mujer, que sin la mata de pelo un varón pareceré. Tienes la mano muy blanca, hija, no son de varón. Yo le quitaré los guantes para que la queme el sol. ¿Cómo me de llamar madre? ¿Cómo me de llamar yo? Te llamarás, hija mía, don Marcos el de Aragón. Siete años estuvo en guerra y nadie la conoció. Si no fue el hijo del rey que de ella se enamoró. Querido, ven con mi madre, de amores me muero yo, porque los ojos de Marcos son de hembra y no de varón. Convídalo, tu hijo mío, a los ríos a nadar, que si Marcos fuese hembra no se querrá desnudar. Toditos los caballeros se empiezan a desnudar, y el caballero don Marcos se ha retirado a llorar. Porque llora usted, don Marcos, Porque tengo que llorar por un falso testimonio que ha querido levantar. No llores, alma querida, no llores mi corazón, que eso que tú tanto sientes, eso lo deseo yo. Y me gustaría terminar diciendo que este es un romance que curiosamente se convirtió en referente del empoderamiento femenino en la Edad Media, ya que una mujer
se viste de soldado para marchar a la guerra en contra de lo que eran las condiciones en aquel momento para la mujer. Tú también sabías, ella sabe otra versión cantada del principio por lo menos. Ah, bueno, sí, por variar. El rey ha mandado un bando de Castilla y Aragón, qué pena de muerte tiene quien tenga ni hijo varón, querrá que la guerra fueron. Ahora sí. Es la misma historia. Nos vamos, hasta la próxima. Hasta luego. Todos los marineritos tienen la cara morena, con el bajo de la mar y el salitre de la arena. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada. Ya vienen almadraveros por la puntita del faro. Las niñas que tengan novio pronto irán a esperarlo. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada. Si yo supiera de cierto que es mi novio el que venía, el camino de la mar de rosas lo sembraría. Era de Noga, mi barca era de Noga, por eso navega tanto por la mar salada.